Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Vino a morir en un montículo de nieve a un lado de la carretera. Una joven que podía ser la hija de cualquiera. Su recorrido la llevó a lugares que ninguna joven ha debido conocer jamás. Pero al final la llevó a casa, en una pequeña comunidad de Pensilvania en la que nunca había estado. Si solo hubiera sobrevivido, se habría dado cuenta de que había personas a quienes les importaba. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Apareció en la autopista una primavera, una adolescente, una vida truncada. Pasado y su identidad eran un misterio. Solo al descubrir su identidad, podríamos encontrar al asesino. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La autopista ofreció al asesino una vía de escape rápida y fácil. Pero el rastro que siguió el FBI para encontrarlo resultó complicado y largo. Esperábamos que no fuera un callejón sin salida. Un extraño en la ciudad. 24 de marzo de 1993, Belafont, Pensilvania. Una tormenta tardía mantuvo alejada a la primavera. De camino al trabajo, un conductor cruzó una carretera poco transitada con nieve a los lados. Pero algo a un costado de la vía llamó su atención. Lo que vio era impensable para ese pacífico valle. Un oficial de seguridad nos contactó para reportar. La Policía Estatal de Pensilvania fue contactada de inmediato. 115-225. Una adolescente yacía muerta en la nieve cerca de la intersección de dos de las principales carreteras interestatales. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, oficial? ¿Qué tenemos aquí? El forense del condado determinó que la joven había muerto antes de ser abandonada en el sitio. Vestía solo calcetines, ropa interior y un suéter. Y era muy joven, probablemente estudiante de secundaria. Pero lo más perturbador era la cuerda atada alrededor de su cuello. Sus manos también estaban atadas. En el lugar se encontraba el fiscal de distrito Ray Ricard, horrorizado por lo que vio. Lo que más me conmovió fue que no solo asesinaron a la joven, sino que la hubieran tratado con tanto desprecio. La forma en que se encontró el cuerpo, abandonada sobre la nieve, sugería que había sido arrojada a un costado de la carretera como si no fuera más que un desperdicio. Y es algo que, en realidad, me enfurece al verlo. Encontraron a una joven. Trasladaron el cadáver para la autopsia y muy pronto la noticia del crimen se extendió en una pequeña comunidad de 7,000 habitantes. Se trataba del primer homicidio en Belafont en 13 años. Al igual que el fiscal de distrito, la gente de la comunidad estaba conmocionada e indignada. El agente especial del FBI, Randy Kochik, era uno de ellos, quien se sintió atraído al caso mucho antes de que el FBI lo investigara oficialmente. Toda esa área es conocida como Valle Feliz. Es un buen lugar para criar a los niños. Viví allí 12 años. Y un crimen como este no sucede. Que apareciera el cuerpo abandonado de una adolescente en la comunidad era algo atroz. Todos se sentían muy perturbados y peor aún, todos se preguntaban si el asesino vivía en la comunidad.
Los detectives buscaron cualquier cosa que pudiera revelar la identidad de la joven, pero no encontraron el monedero ni ninguna otra pista. Recuerdo haberle comentado al detective Madden aquella mañana que sería muy afortunado si pudiera siquiera identificar a la joven o descubrir quién la había asesinado. El detective Madden de la Policía Estatal de Pensilvania fue dejado a cargo de la investigación. Había una leve depresión en la nieve de unos 15 centímetros, donde se suponía que habían dejado el cuerpo que indicaba que podía haber sido arrojada desde un camión o desde un auto al montículo de nieve. Madden concluyó que se trataba de un camión con una cabina bastante alta y las huellas cercanas de los neumáticos le dieron la razón. Fueron hechas por neumáticos dobles, tal vez los traseros de un camión con cabina. Un experto en evidencias hizo los moldes de yeso de las huellas para enviarlas al laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania. Los expertos intentarían verificar la marca y el modelo, además de revisar si había algo extraño, de forma tal que si se identificaba al sospechoso, se podría determinar si sus neumáticos coincidían con las huellas en cuestión. Así los moldes podrían relacionarlo con la escena del crimen. Los agentes de policía se desplegaron por la zona para encontrar posibles pistas. Buscaron en los predios cercanos y en la universidad local, la Penn State University, pero no encontraron nada. El cuerpo fue trasladado al hospital Lehigh en Bethlehem, Pensilvania, donde el médico forense Mahalakis llevó a cabo la autopsia en presencia del detective Madden. El doctor determinó que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. No presentaba ningún disparo o heridas punzantes. La temperatura del cuerpo mostró que la joven tenía menos de 12 horas muerta cuando se descubrió el cadáver. Al parecer había fallecido antes de que hubiera sido arrojada a un lado de la carretera, como había supuesto el forense en la escena. Exámenes posteriores indicaron que la joven había tenido sexo antes de morir. Si se trataba de una violación o de sexo consensuado, estaba por verse. No obstante, con base en la evidencia del momento, pensábamos que había sido violada. El doctor Mahalakis retiró la cuerda del cuello de la joven con sumo cuidado. Un momento, mire esto, doctor. Es un cabello Debajo negro, del nudo doctor. encontraron un solo cabello oscuro que no pertenecía a la joven rubia. ¿Pero sería del asesino? Se envió al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. junto con los nudos para ser analizados. El tipo de nudos era importante. Podía permitirle al FBI realizar un perfil del asesino. Pero la mejor pista se encontró en la palma de la mano izquierda de la joven. Parecía que tenía algo escrito en ella. Tenía unos números apenas visibles en la palma de su mano izquierda, probablemente escritos en tinta. Tal vez tenían cierto tiempo allí porque apenas eran legibles. Tanto Bill como yo pensamos que esta podría ser la pista que estábamos buscando y que al fin nos conduciría a su identidad. La escritura era indescifrable, aunque parecían números. Son apenas visibles. El agente Kojic sugirió que los expertos del laboratorio del FBI podían hacerlos legibles. Pensamos que tal vez podríamos mejorar la escritura en el laboratorio del FBI en Washington, D.C. Así que removimos la piel de su mano izquierda para enviarla al laboratorio. Las huellas digitales de la joven fueron cotejadas en la Base Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, pero no hubo ningún resultado. Las huellas de sus dedos se cotejaron en el AFIS, el Sistema Nacional que coteja huellas digitales. Los resultados fueron negativos. Se examinaron utilizando también descripciones y características del cuerpo y los resultados fueron también negativos. Así que no teníamos registro alguno sobre una persona desaparecida que coincidiera con el cuerpo encontrado. Justo aquí, falta algo. Luego, un odontólogo forense tomó las radiografías que podrían ser cruciales para identificar a la joven.
Si las radiografías coincidían con algunas tomadas cuando la joven seguía con vida, se podría confirmar su identidad. Pero antes debía ser identificada visualmente por alguien que la hubiera conocido en vida, lo cual no iba a ser fácil luego de una autopsia total. Cerrar las incisiones faciales realizadas por la autopsia dental y disimular los golpes necesitó horas de trabajo minucioso. Para restaurar la apariencia que tenía mientras vivía, se requería la habilidad de un experto funerario calificado. Stephen Mondak era el indicado para el trabajo. Notamos que había pasado por experiencias muy fuertes. Tuvimos que maquillarla un poco, arreglarle su cabello y vestirla para hacer que se viera tan normal como fuera posible. Luego le tomamos fotografías para publicarlas en los periódicos. Las fotografías la mostraban mucho más natural que cuando fue encontrada. Pero Mondak le dio algo más que un rostro, le dio también un nombre. Cuando el forense la trajo, me dijo, aquí está la señorita Nadia. Le comenté que no me gustaba que la llamara así, de una forma tan impersonal. Y entonces, ¿cómo la vas a llamar?, me preguntó. La encontraron en el condado de Primavera, así que la podemos llamar Primavera. Y como la hallaron temprano, la podemos llamar Amanecer de Primavera. El esmerado trabajo de Mondak les ofreció a los investigadores lo que necesitaban. Mostraron las fotografías de la joven a docenas de camioneros en las paradas locales, restaurantes y gasolineras. Muchos dieron nombres de jóvenes que se parecían a la adolescente. Su rostro juvenil tocó una tecla sensible en las personas que la vieron. La cobertura de la noticia en los periódicos locales y los volantes también ayudaron. La cantidad de llamadas recibidas en la estación de policía fue abrumadora y tuvimos que analizar cada una para intentar determinar si se trataba de alguien de la comunidad. Pero ninguna de las pistas condujo a nada. Después, a finales de abril, casi un mes después del hallazgo del cadáver, el FBI llamó al detective Madden. Los análisis revelaron que la escritura en la palma de la mano izquierda de la joven era un número de teléfono con el código de área de Florida. Madden averiguó que ese número estaba desconectado y pensó que tal vez el código podía estar equivocado. No tenía lógica, no se ajustaba a este caso en particular. La joven no tenía ningún bronceado. Más bien lucía como si viniera de una zona invernal, similar a la nuestra. Pero seguíamos sin saber de dónde. Madden suponía que la adolescente era del oeste o el norte de Pensilvania, quizás a unas 12 horas de donde se encontró el cuerpo. También descubrió que no solo había un número telefónico, sino dos, en la palma de la mano de la joven. Marcaron todas las ciudades ubicadas en un radio de 12 horas de distancia que tuvieran los códigos telefónicos que ella había anotado. Madden y Kojic enviaron los números junto a una descripción de la joven y su fotografía a cada uno de los alguaciles y policías estatales de las ciudades mencionadas, esperando que la información proporcionara alguna pista. A medida que avanzaban, la gente de Belafont seguía cada avance del caso ofreciendo ayuda y apoyo. Había una genuina demostración de afecto e interés por la joven. Podría decirse que la comunidad de Belafont la adoptó póstumamente y aunque pudimos constatar en poco tiempo que no era una residente local, existía un sentimiento profundo de que era alguien que nos importaba. A medida que la primavera florecía en Belafont, la joven continuaba en el pensamiento de su gente. Su historia conmovió a todos, en especial a Madden y Kojic. Los dos colegas y amigos por mucho tiempo no podían dejar de pensar en la trágica muerte, intentando resolver el caso hasta con horas extras de trabajo. Sí, cuando fui asignado a este caso, mi hija tenía 17 años y el detective Madden tenía 2 hijas adolescentes. Creo que por eso tuvimos un gran interés personal, de hecho. Le dedicamos todas las horas
posibles al punto de que con frecuencia hablábamos del asunto por teléfono durante la noche desde nuestros respectivos hogares. Nunca antes la comunidad ofreció un apoyo tan contundente como cuando Stephen Monda comenzó a preparar el cuerpo para el funeral. Recibí llamadas de floristerías que querían donar flores, de los estilistas que querían peinar su cabello, otros donaron ropa y hasta los ministros de la iglesia querían ofrecer sus servicios. Recibí llamadas del cementerio, de la empresa de ataúdes. La tumba donde iba a ser enterrada estaba al pie de una hermosa montaña llena de flores silvestres y hasta una empresa quería donar la lápida. Fue sorprendente cómo la comunidad unió esfuerzos para su entierro. A más de un mes de haberse encontrado el cuerpo, llegó la hora del entierro. No solo la ciudad no podía más con la tragedia, sino que el cuerpo no podía conservarse por más tiempo. Sin embargo, Madden aún lo necesitaba. Lo último que queríamos como estación de policía era perder el cadáver. Es decir, no queríamos que fuera sepultado todavía sin haber podido identificar a la víctima. Yo les di la información que requerían. Justo cuando el cuerpo no podía ser retenido por más tiempo, apareció una pista. La oficina del alguacil en Maine recibió el kit informativo de Madden. Dime qué te parece. Aunque no reconoció el rostro, llamó a uno de los números escritos en la palma de la mano de la joven, sin tener idea de quién podría contestar. Sí, hola, habla Se había comunicado con Mark Rosenberg, un consejero de una escuela local. Una pista prometedora dada la edad de la joven. Mucho gusto. Soy el detective Stamos. Gracias por recibirme. Un detective visitó el hogar de los Rosenberg, de Mark y su esposa. Quisiera mostrarles una fotografía. Cuando el detective les mostró la fotografía, la reconocieron enseguida. ¿Pueden decirme si la reconocen? Y cuando dijeron su nombre, resultó extrañamente conocido. Se llamaba Dawn Marie Birbon. El nombre dado por Steve Mondag resultó misteriosamente preciso. Me sentí impactado. Quedé sorprendido. Era una muy extraña coincidencia. Se sentía bien. Ella era parte de la comunidad. Mark Rosenberg fue una de las últimas personas con las que Dawn habló antes de morir. La última vez que la vi. Los investigadores esperaban que pudiera acercarlos al asesino. Después de una búsqueda que abarcó desde Florida hasta Maine, los investigadores dieron con la identidad de una adolescente encontrada cerca de una interestatal rural de Pensilvania. Durante la conversación con Mark Rosenberg, el consejero de la escuela de Dawn, comentó que lo había llamado días antes de morir desde un teléfono público. Intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde. La escuela a la que asistía era sobre todo para adolescentes en riesgo, como lo era Dawn. Tenía problemas con las figuras de autoridad desde que sus padres se divorciaron. En Indiana, donde vive su madre, había estado en una docena de hogares sustitutos, de los cuales había escapado muchas veces. Pero en su último internado encontró una persona en quien confiar, el señor Rosenberg, su consejero. Mientras el señor Rosenberg hablaba con Dawn, el operador le pidió que ingresara más monedas porque estaba a punto de que finalizara la llamada. El señor Rosenberg dijo que lo llamara de nuevo para asegurarse de que estaba a salvo. Ella prometió que lo haría. Él le dio el número de su casa que, por supuesto, escribió en la palma de su mano. Dawn le dijo que lo llamaría, pero al final nunca lo hizo. La escuela envió los registros dentales de Dawn a Pensilvania, donde los odontólogos forenses los compararon con las radiografías tomadas en la morgue. El resultado fue una identificación positiva y un punto de inflexión en el caso. El FBI se incorporó oficialmente en el caso bajo la figura de secuestro. Teníamos a una joven que fue encontrada atada y abandonada en un montículo de nieve en Pensilvania, que había sido vista unos días antes en el estado de Maine. Era un caso interestatal. A lo mejor nos... La investigación se centró en Maine, donde Dawn fue vista con vida por última vez. Los oficiales de la Policía Estatal de Maine entrevistaron a los amigos de Dawn, incluyendo a Heidi Hansen.
Heidi les contó que Dawn planeaba viajar con un camionero como lo hizo el año anterior. En aquella ocasión, ella y su amiga Mandy Gray se escaparon con el camionero John Hoffpower. Dejaron a Mandy en su casa en Georgia y continuaron su viaje. Lo que comenzó como un viaje se convirtió en una relación. Mientras pasaban las semanas, su relación se hizo más íntima. Qué bueno verte. Ella es la mujer de mi vida, Don. ¿Quién quería conocerte? Hoffpower llevó a Dawn a casa de su abuela. Continuaron haciendo su itinerario. Nadie sabe con exactitud a dónde fueron o qué hicieron, pero Dawn hablaba con agrado de sus días con Hoffpower. Disfrutaban de la mutua compañía y él la había tratado bien. Parecía uno de los pocos momentos felices en su problemática vida. Luego, casi un mes después de empezar el viaje, el camión fue detenido al azar por la policía en un control de tránsito. Un oficial le pidió a Dawn que descendiera y ella obedeció. Al verificar su licencia, apareció como persona desaparecida en un reporte emitido por su escuela. El oficial le comunicó que tendría que acompañarlo. No voy a ninguna parte. Cuando trató de alejarla de Hoffpower, rogó que no lo hiciera, pero fue en vano. La policía la regresó a la escuela. Disculpe, pero no podemos hacer nada. Desde entonces, su comportamiento había sido bueno y estaba por graduarse en pocos meses. Pero las cosas no eran lo que parecían. Aparentemente, Hoffpower seguía enamorado de ella y es probable que ella también. Y aunque no lo había visto desde el viaje, intentó visitarla en la escuela. Venga un segundo. Pero tengo que Oye, entrar. lo siento, pero no Por puede favor. entrar. No tiene la autorización. Pero los guardias de seguridad no lo dejaron pasar. Como tenía tiempo que no sabía de él, Dawn les dijo a sus amigos que quería ir a buscar a Hoffpower para huir de nuevo juntos. La trajeron de regreso. El domingo por la noche del 21 de marzo, 3 días antes de ser encontrada muerta, Dawn escapó de un cine. Le dijo a su amiga Heidi que pediría que la llevaran hasta la parada de camioneros Dysart en Bangor, Maine, donde esperaba encontrarse con Hoffpower. 2 detectives y consigan... Hoffpower se convirtió en el principal sospechoso, ya que lo último que se sabía de ella era que iba a reunirse con él. El agente Kojic comenzó a rastrearlo. Al parecer vivía en Mississippi. Pero Hoffpower no fue fácil de hallar. El familiar más cercano que encontraron los investigadores fue su abuela, quien vivía en Emory, Mississippi. Adelante, por favor, tomen asiento. Su abuela los invitó a pasar y les dijo que había criado a Hoffpower como si fuera su propio hijo y que era su fiel devoto, y sin importar dónde estuviera, la llamaba casi todos los días. Incluso había traído a Dawn para que la conociera. Cuando los detectives le hablaron de su muerte violenta, quedó devastada. Entonces compartió con ellos su propia trágica noticia. En septiembre pasado, 6 meses antes del asesinato de Dawn, el nieto dejó de llamarla. También dejó de trabajar y cuidar a las mascotas. Desapareció dejando solo la billetera en casa. Su abuela creía que había muerto, aunque el cuerpo nunca fue hallado. Su auto fue encontrado acribillado a balazos, razón suficiente para pensar que se había metido en problemas con personajes peligrosos y había muerto de forma violenta. Los agentes descubrieron que el vehículo fue encontrado cerca de su hogar en Mississippi en septiembre de 1992, 7 meses antes de la muerte de Dawn. Por un extraño giro del destino, la desaparición de Hoffpower condujo a la muerte de Dawn.
Si él hubiera estado en la parada Dysart, Dawn todavía estaría viva. Su romance desafortunado terminó en una doble tragedia. Ahora, con Hoffpauer dado por muerto, la investigación para encontrar al asesino de Dawn casi volvía al punto de partida. La pista más prometedora de los investigadores no llevaba a ningún lado. De nuevo se encontraban sin sospechoso, en un caso escalofriante, la muerte de una hermosa joven de 17 años, cuyo cuerpo había sido abandonado en una carretera rural de Pensilvania. Siguiendo el dato de la amiga de Dawn, el agente Kojic y el detective Madden se trasladan hasta la parada de camioneros Dysart en Bangor, Maine, el sitio al que Dawn se dirigía cuando desapareció. Agente Kojic, del FBI. ¿Cómo está, señora? Soy el detective Madden. Le enseñaron la fotografía de Dawn a la cajera, quien recordó haberla visto hablando por teléfono semanas atrás. Estaba ahí. Lo sorprendente fue que aunque ya habían transcurrido 2 meses, los agentes descubrieron que las personas recordaban haber visto a la joven rubia, quien les preguntaba a los camioneros si la podían llevar. Muchos la recordaban pidiendo un aventón en esa parada. Creo que cuando un adolescente está en un lugar como ese, la gente lo nota de manera inmediata. Era obvio que Dawn había hecho sus últimas llamadas desde ahí. El puesto de la cajera donde los camioneros pagaban el combustible estaba solo a 4,5 metros de la cabina telefónica, desde donde Don hizo las llamadas a sus amigos y a la escuela. Era fácil imaginar cómo se produjo un posible encuentro entre Don y un camionero. El agente Kojic solicitó una orden al gran jurado federal para obtener los registros telefónicos. Sí, mucho. Revisarlos sería una ardua tarea, pero la mejor opción en un caso donde las pistas no conducían a ninguna parte. O tal vez alguna otra amiga. Eso es lo más seguro. La gente a la que Dawn había llamado podía tal vez saber a dónde había ido y con quién había estado. Tenemos enseguida. Los registros telefónicos confirmaron la llamada a su consejero escolar Mark Rosenberg de Maine. También revelaron que telefonió a varias amistades. Su última llamada fue a las 10 de la mañana a Mandy Gray, la joven que había viajado con ella y Hoffpauer. Un oficial de la policía estatal visitó a Mandy en su casa de Georgia. Ella confirmó que Dawn la llamó desde la parada de camioneros Dysart. Dijo que un camionero amable la llevó hasta allá y que además le dio dinero para comer antes de dejarla. Mandy comentó que su amiga se sentía decepcionada por no haber podido encontrar a Hoffpauer. Parecía no tener nadie más a quien acudir ni a dónde ir. Si regresaba a Indiana, donde vivía su madre, temía que las autoridades la detuvieran. Con base en la conversación sostenida con la amiga de Georgia, el oficial Madden y yo concluimos que un camionero le había dado un aventón desde la parada Dysart y decidimos que lo mejor sería intentar identificar a los camioneros que se habían detenido en el lugar en esos días. Entonces conseguimos una orden del gran jurado federal para obtener los recibos emitidos durante los 4 días cercanos a la última vez que Dawn estuvo allá. Mientras tanto, el oficial Madden obtenía los recibos de las 3 paradas de camioneros más cercanas al sitio donde fue encontrado el cuerpo de Dawn en Pensilvania. Tenía la esperanza de que la persona que llevó a Dawn también hubiera comprado combustible en 2 de los lugares. Era una posibilidad, pero poco probable. La distancia entre Bangor y Belafont es de más de 1.040 kilómetros y un camión grande puede viajar sin problemas 2.400 kilómetros o más con el tanque lleno. Sin duda se trataba de una tarea difícil. No obstante, Kojic y Madden emprendieron la minuciosa tarea de revisar miles de recibos de las gasolineras. Durante las siguientes 4 semanas reuní tanto los recibos de Maine como de Pensilvania y los agrupé en 2 listas diferentes. Luego de comparar la una con la otra, descubrí que solo un nombre coincidía entre miles y miles de nombres. El nombre era el de James Robert Cruz Jr., quien había comprado combustible en la mañana del 22 de marzo en la parada de camioneros Dysart, mientras Dawn hablaba por teléfono a solo 4,5 metros de distancia.
3 días después lo hizo de nuevo en Milesburg, Pensilvania, pocas horas antes de que el cuerpo de Dawn fuera encontrado cerca de ahí. Esto fue un gran avance para nosotros. Teníamos a un camionero que estuvo en Bangor al mismo tiempo que Dawn, más o menos cuando se encontró el cadáver. Los recibos indicaban que James Robert Cruz Jr. trabajaba en una empresa de camiones de Ohio. En respuesta a una llamada del agente Kohik, su jefe verificó las compras realizadas con su tarjeta de crédito. Bien, tengo los registros. Cruz manejó el camión 44 en una ruta consistente con los eventos del crimen. Tengo las horas y tengo las El agente fechas. Kohik y el detective Madden tenían al fin un sospechoso del asesinato de Dawn Marie Beerbaum, de 17 años. Sí, también me parece bien. Los investigadores iban tras el principal sospechoso del asesinato de una adolescente de la escuela secundaria, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una carretera interestatal de Pensilvania. El sujeto era un camionero llamado James Robert Cruz Jr. Su jefe le dijo al FBI que se trataba de un empleado ejemplar de la compañía de camiones de Ohio. Pero los investigadores descubrieron que tenía un pasado oscuro. Verificamos si tenía algún expediente criminal y descubrimos que sus antecedentes penales eran amplios. Lo más resaltante era el hecho de que había pertenecido al ejército de Estados Unidos y que mientras estuvo allí fue acusado de intento de asesinato por estrangulamiento. Pasó un tiempo cumpliendo condena en el fuerte Fort Leavenworth. Sus antecedentes militares proporcionaron otro hecho clave a los investigadores. Encontramos que su tipo de sangre era A positivo, el mismo de las pocas personas del pueblo que podían tenerlo y el mismo del semen encontrado en el cuerpo de Dawn. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de atrapar al sospechoso. Solo faltaba una cosa por hacer en nuestro intento de identificar si él era la persona responsable de este homicidio, y consistía en determinar qué tipo de neumáticos tenía su camión. A petición del agente Kohik, un agente del FBI de Ohio inspeccionó los neumáticos del camión 44 mientras Cruz se encontraba en la carretera conduciendo otro camión. Los neumáticos eran Michelin XD1 de perfil bajo, un modelo bastante inusual. En el laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania, un experto comparó este modelo con el molde hecho donde hallaron el cuerpo de Dawn. Verificó el molde con cada detalle en las fotografías y una guía referencial de neumáticos. Coincidían. Otro adelanto esencial para el caso. Los neumáticos coincidieron, la sangre coincidió, además de los recibos de combustible. De acuerdo a la oficina del fiscal, esto era suficiente para emitir una orden de cateo que permitiera revisar el camión de Jean y tal vez tomar muestras de sangre y cabello para un análisis posterior de ADN. Mientras Cruz se encontraba conduciendo otro camión, los expertos en reunir evidencias del FBI examinaron el camión 44. Aunque si Dawn estuvo realmente en ese camión, había sido hacía 2 meses. Por eso los investigadores no esperaban encontrar mucho. El hecho de que el camión estuviera limpio con detalle tampoco les dio mayores expectativas. La búsqueda tomó casi el día entero y se hizo de forma exhaustiva. Revisamos tanto el camión como la cabina, además de hacer un registro de alrededor de 300 fotografías. Pero no se encontró nada. De hecho, uno de los expertos en evidencias estaba a punto de dar la búsqueda por terminada cuando algo captó su atención. No hay nada. Miré la puerta del lado del acompañante y noté que había una parte que estaba alfombrado. Al observarlo más de cerca, descubrí algo importante. Descubrí un cabello rubio. Este cabello estaba enredado en las fibras de la alfombra. ¿Viste algo? Parecía increíble.
Pero ahí estaba. Bill, venga. Era como si Dawn aún no estuviera lista para darse por vencida. Parece un cabello El rubio. cabello se envió al laboratorio del FBI para ser analizado. Pensé que era demasiado como para ser cierto, pero podía ser el cabello de Dawn. ¿Cuándo regresará? Ahora los investigadores esperaban el regreso de Cruz de su ronda. Señor James Cruz. Le dijeron que buscaban a una joven fugitiva que fue vista por última vez en Bangor, Maine. ¿Le molesta si usamos su oficina? No, en lo absoluto. Gracias, Le Joe. dieron a entender que ya habían interrogado a varios conductores. Tome asiento, por favor. Sabemos que lleva un registro de sus viajes. Pidieron ver su registro de viajes correspondientes a los realizados en los días en cuestión. Los registros son exigidos por el gobierno para evitar que los conductores conduzcan demasiadas horas. Cruz admitió que los había falsificado. ¿Son exactos? Bueno, usted sabe. Los camioneros los cambian para mantenerse dentro de los límites legales, pero parecía que los registros de Cruz habían sido alterados selectivamente. Lo cierto es que notamos que los cambios en el registro fueron hechos de una forma conveniente cuando compró combustible ese día en Pensilvania y también en Dysart. En respuesta a las preguntas, Cruz describió muy calmado su recorrido, pero al preguntarle si había comprado gasolina en Bangor y Pensilvania, respondió que no había ninguna necesidad porque los 2.080 litros que carga el camión eran suficientes para el viaje. ¿Esta es su firma? Entonces le mencioné que teníamos el recibo que confirmaba que llenó el tanque de su camión el miércoles por la mañana. Hizo una pausa y luego dijo que ahora sí se acordaba de haberlo hecho porque se podían usar las duchas gratis en esa parada de Milesburg. Cuando le pregunté por qué no lo recordó antes, solo respondió, bueno, supongo que lo olvidé. Señor Cruz, vamos a mostrarle una fotografía. Después le enseñaron la fotografía de Dawn. Le preguntamos si alguna vez había visto a la joven. De nuevo, seguro y calmado, respondió que jamás la había visto, que no la conocía y que nunca antes la había visto en su vida. ¿No la vio en Bangor? Le dijeron que tenían evidencia sólida que lo involucraba en el crimen. Las llamadas telefónicas de Dawn desde Bangor coincidían con su parada en el sitio. Sus neumáticos coincidían con los de la escena del crimen. Y por último, su tipo de sangre era el mismo que el encontrado en el cuerpo. Todo esto lo atribuyó muy tranquilo a la mera coincidencia. Realmente no entiendo. En ningún momento durante el interrogatorio sus gestos indicaron que estuviera nervioso con las preguntas. Y a medida que avanzaba la noche, creo que hasta el mismo Madden llegó a pensar que ya no era tan sospechoso. A pesar de que contábamos con toda esa evidencia circunstancial, se mostró demasiado tranquilo y cooperador. ¿Tiene algún problema? Cruz lucía amable, incluso cuando los investigadores le mostraron la orden para obtener una muestra de sangre y cabello. Más tarde, los expertos en perfiles del FBI explicaron que una respuesta tan calmada puede ser un signo de culpabilidad. El 6 de septiembre, los resultados de los análisis de sangre y del cabello dieron positivo. Las muestras de Cruz concordaban con el cabello y el ADN que el asesino había dejado en el cuerpo de Dawn. Con la evidencia en la mano, los agentes obtuvieron una orden federal de arresto de James Robert Cruz Jr. El FBI y la Policía Estatal de Pensilvania habían identificado al hombre que violó y asesinó a una adolescente. El 8 de septiembre de 1993, con una orden federal de arresto, el agente Kojic y el detective Madden detuvieron a James Robert Cruz cuando regresaba de un recorrido con su camión. A medida que llevaban a cabo el arresto, su actitud relajada se derrumbaba. Coloque sus manos sobre la Una de las cabeza. diferencias notorias entre el interrogatorio inicial del señor Cruz y su arresto fue el cambio en su comportamiento. Ya no era aquella persona calmada y segura de sí misma que conocimos en la primera entrevista. En contraste,
El señor Cruz se comportó desagradable y molesto con el agente Kojic y conmigo. El arresto de Cruz fue la recompensa a la determinación de unos investigadores comprometidos con la captura del asesino, de una joven que podía ser la hija de cualquiera de ellos. A solo 6 meses antes, contaban con un cuerpo que yacía en la nieve de una carretera interestatal sin ninguna identificación. Fue acusado de asesinato en primero, segundo y tercer grado, violación, secuestro y el cargo federal de huida ilegal para evitar su captura. En realidad quisiera aprovechar estos minutos. Para Dawn, la pesadilla comenzó como una aventura. El domingo 21 de marzo dejó a su amiga Heidi en un cine cerca de su escuela en Poland Spring, Maine. Luego de despedirse, se dirigió a Bangor, donde esperaba encontrarse con John Hoffpower. Un camionero amable la llevó hasta la parada. Ella y John habían estado separados por meses y deseaba volver a verlo, pero él no estaba ahí. No sabía que estaba desaparecido y tal vez muerto. En su lugar, su vida se cruzaría con la de un hombre mucho más siniestro, James Robert Cruz Jr. Sí, estoy bien. Estoy bien. El 22 de marzo, Dawn estuvo haciendo llamadas desde la parada de camioneros Solo llamaba Dysart. para que supieras que estoy a salvo. Llamó a sus amigos y les hizo saber dónde se encontraba y que estaba a salvo. Está bien. Puedes decirle a todos que me encuentro bien. También habló con su consejero escolar, Mark Rosenberg. Le comentó que había huido, pero que estaba bien y que lo llamaría esa misma noche. Aguarde un segundo, ¿sí? Un momento, Escribió el número de teléfono en su mano para no perderlo. Mientras James Robert Cruz pagaba la gasolina, vio a Dawn en el teléfono a 4,5 metros de la caja registradora. Está bien. Estaré en contacto, ¿sí? Hasta luego. Cruz firmó el recibo de la tarjeta de crédito cargando la gasolina a nombre de su empleador en Ohio. Aquí tiene. Está bien. Hace frío, ¿verdad? Sí. Gracias. Adiós. Hasta luego. Oiga, señor. ¿A dónde va? Voy hacia el sur. ¿Podría llevarme a Georgia? Sí. ¿Puede llevarme? Claro, sube. Sí. A Dawn no le tomó mucho tiempo convencerlo de que la llevara. Ella y Cruz se dirigieron al sur. Los fiscales reconstruyeron los hechos que condujeron a la muerte de Dawn Beerbaum. La joven no tenía idea del peligro que la esperaba, y las horas que pasó con James Robert Cruz Jr. serían sus últimas. Mientras Dawn se preparaba para dormir, Cruz, todavía despierto, falsificó el registro de viajes. Pronto descubriría que estaba cautiva, indefensa y sin salida, en manos de un cruel depredador. El 23 de marzo, ya tarde, Cruz la violó y quizás la estranguló en el compartimiento para dormir de su camión.
Esa misma noche, luego de comprar combustible en Pensilvania, desenganchó el remolque en otra parada. Luego condujo un rato buscando un sitio donde poder dejar el cuerpo de Dawn. Cruz recorrió carreteras rurales de Pensilvania, ansioso por deshacerse de la joven sin vida. En las primeras horas del 24 de marzo se detuvo a un costado del camino. Y arrojó el cuerpo de la adolescente fuera del camión, cerca de la entrada a la autopista. Pero eligió no hacerlo. Cruz con certeza creyó que nunca lo atraparían. Y si no hubiera sido por unos investigadores dedicados, las avanzadas pruebas forenses y un poco de buena suerte, es posible que hubiera podido salirse con la suya. El fiscal de distrito Ray Ricard se desempeñó como fiscal durante el juicio. Un punto que quise enfatizar ante el jurado fue cuánto tiempo le tomó a Dawn morir en manos de James Cruz. El testimonio del patólogo señaló que desde el momento en que anudó la cuerda alrededor de su cuello transcurrieron 4 minutos hasta su muerte. El enfoque de Ricard resultó efectivo. El 14 de junio, luego de 14 horas de deliberación, el jurado encontró culpable de asesinato en primer grado a James Robert Cruz Jr. El juez lo sentenció de inmediato a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Está cumpliendo su condena en la prisión de máxima seguridad del condado de Greene, en el oeste de Pensilvania. Creo que el legado de esta investigación es el hecho de que al comienzo lo único que teníamos era una joven abandonada en un montículo de nieve que murió como nadie debe morir, sin identificación durante casi todo el caso. Todos sentimos la gran preocupación de que nunca íbamos a lograr identificarla, y mucho menos capturar y condenar a su asesino. Tenemos a Cruz tras las rejas. Pero parece que Kojic y Madden tuvieron un desempeño mucho más importante del que en un principio imaginaron. A la hora del arresto, los medios se interesaron mucho por Jim Cruz, porque en Ohio, donde vivía, habían sucedido una serie de asesinatos de adolescentes unos 2 años antes. Todas fueron atadas y abandonadas a un lado de la carretera. Nuestra base de datos indicó que durante los últimos 10 años, alrededor de 600 jóvenes habían sido abandonadas en la vía luego de una muerte sospechosa. No pudimos concluir que el señor Cruz estuvo involucrado en ninguno de estos homicidios. Lo que sí sabemos es que luego del arresto del señor Cruz, los asesinatos de los que estamos hablando en el estado de Ohio cesaron. Finalmente, Dawn Beerbaum descansó en paz. La gente amable de Bellefonte siempre la recordará, así como al asesino que le quitó la vida y que cambió la de ellos para siempre.